Muy bien, antes de continuar vamos a ir con nuestra primera invitada, que es una invitada de lujo. Es verdad que todos nuestros invitados son de lujo, pero permítanme decirlo de ese modo. Flor Pablo Medina, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Morado, candidata además al Congreso con el número 3 por esta agrupación política. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece si entramos de lleno al tema de la educación? Porque usted ha sido ministra de Educación. Claro que sí. Pero antes yo quería decirle, si no usted me corrige, a los televidentes, que usted tiene padres quechohablantes y usted misma ha sido quechohablante y luego llegó a Lima muy chiquita, ingresó al colegio y se desarrolló en el colegio público. Yo podría decir, yo también, estudié en el colegio público, no más que yo no tengo los títulos ni los cargos importantes que usted ha logrado. Entonces, la pregunta, para entrar al tema educativo, Flor, sería, ¿cómo frente a una educación aparentemente tan mala como la nuestra en el ámbito público, usted pudo salir adelante? Mire, yo creo, como usted bien señala, yo soy fruto de la educación pública, ¿no? Y de una familia que siempre apostó por la educación pública y lo sigue haciendo. Una familia como millones de familias acá en nuestro país, en Lima, una familia migrante, yo soy ancashina. Y bueno, llegué y yo creo que hay un factor importante. Dos voy a señalar. Uno es la familia, que la familia apueste por la educación. Y siempre yo digo, no, mi casa no habrá sido una casa de 5 pisos, pero los 5 hermanos somos profesionales, porque mi familia apostó por eso. Un padre obrero, una madre que trabajó en todo lo que había, teníamos un puesto en el mercado, sé lo que es venir de abajo, ¿no? De esforzarnos todos. Y el otro factor fueron los profesores. Mi profesor de primaria, como usted bien señala, yo cuando llegué a Lima a la justa se hablaba el castellano. Y chiquilla también ahora hablo muy poco el quechua, ¿no? ¿A qué edad llegó exactamente? Yo llegué a los 6 años, entré al primer grado, no venía a hacer inicial, en mi pueblo no había inicial. ¿Y por qué nos venimos a Lima? Una situación triste, mi hermano mayor de 10 años muere de una enfermedad, una tifoidea, una enfermedad que acá en Lima tranquilamente se podía atender, pero allá no había servicio médico. Entonces mi papá nos trae a todos y dice, no puedo perder un hijo más, nos venimos buscando salud y con una mirada clara en la educación. Y encontré un profesor que era también ancashino. Entonces él, por ejemplo, no se dedicaba conmigo solo el turno que nos tocaba, ¿no? Sino me decía, quédate un poco más para reforzar, ¿no? Para poder manejar mejor mi castellano, comprender lo que leía. Y luego la secundaria también tuve un colegio parroquial público. ¿Le encontró el gusto a la educación? Le encontré el gusto y ¿saben qué? La educación sacó lo mejor de mí. Por eso yo soy una creyente, una militante de la educación, porque creo que así como muchos provincianos, ¿no? Nuestras oportunidades se han basado en función de la posibilidad que hemos tenido de acceder a una educación. En mi caso, una educación pública, que ha sido de calidad porque he tenido buenos profesores. Entonces, por eso también, cuando he trabajado y vengo trabajando años, bueno, soy profesora de formación, estudié en la Universidad San Marcos, y siempre me he dedicado a la educación, sea como profesora, capacitadora, diferentes puestos, y bueno, la vida me ha dado la oportunidad de diferentes cargos en base al esfuerzo, a la dedicación. Seguramente que usted los va a defender, pero yo tengo la impresión que los profesores de antes eran mejores, quizás no los de ahora, que están más capacitados, pero los de los años 90 u 80. Yo creo que más bien ahí tenemos... Más sensibilizados, me daba la impresión. Yo creo que siempre hemos tenido muy buenos profesores y también profesores desmotivados, pero ahí creo que hay una responsabilidad también como sociedad y como Estado. Y esa es una de las políticas que yo vengo trabajando hace ya bastante tiempo, siempre vemos lo que nos falta. Y efectivamente, la docencia, así como otras carreras, nos faltan en muchos temas, pero no le elevamos y revaloramos al docente desde los maestros innovadores. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántas experiencias de maestros que haciendo una serie de innovaciones, pero nos quedamos siempre jalando el ancla hacia lo que nos falta? Entonces necesitamos también una visión positiva, pero no una visión positiva solamente desde decir, bueno, qué bien la educación o algunos casos puntuales, sino en realidad hacer políticas de promoción de la innovación. ¿Por qué no impulsar la carrera docente, desde los innovadores, de modo que nosotros somos, además los seres humanos en general, cuando vemos que alguien avanza también queremos imitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si comenzamos a imitar a los buenos maestros y la formación inicial, que es tan importante? Tenemos que mejorar nuestra formación en los institutos y en las universidades. He escuchado testimonios de primera mano de profesores que cuando no tenían, la facilidad del internet con sus alumnos, ellos iban a sus casas. Así es. En estos meses. En las zonas rurales, los profesores no han esperado que el Ministerio de Educación dé las normas de que podían iniciar algunos días
de volver a la semipresencialidad, lo han venido haciendo, han hecho visitas domiciliarias. Hay un profesor en Huancavelica que ha inventado incluso una tecnología, ¿no? Un robot que ha ido acompañando a las comunidades para motivar el aprendizaje. Hay estrategias diferentes. Entonces, en el tema de la política docente, efectivamente el tema remunerativo es un tema. Pero yo creo que en términos de valoración social tenemos que impulsar la carrera docente hacia la innovación, hacia la mejora. Muy bien. Y hay que tener políticas de promoción para eso. Sobre ese tema vamos a seguir hablando, Flor. ¿Le parece? Nos vamos un ratito a la pausa. Claro que sí. Y regresamos con más aquí en Pulso Informativo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos nada menos que en Pulso Informativo conversando con Flor Pablo Medina, ex ministra de Educación, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Morado, con el número 3, candidata también al Parlamento. Flor, el tema de la educación, estamos a puertas, ya se entiende, dentro de algunos meses de iniciar este asunto de la educación, no se sabe si virtual o presencial. Algunos a los que he invitado, algunos especialistas, digamos, dicen que puede ser complementaria una con otra. Otros dicen, no, frente a lo que estamos viviendo con el COVID, vamos a seguir con lo virtual, que además lo virtual ya llegó para no irse. ¿Cuál es su impresión? Mire, yo creo que estamos en un escenario de mucha incertidumbre, muy cambiante. Ahorita mismo las noticias, los datos en el tema sanitario son alarmantes. Entonces nosotros, educación no se manda sola. Quien rige en este momento en un contexto de pandemia son las autoridades sanitarias. Entonces es un escenario bien de incertidumbre, pero a la vez tienen que tener respuestas flexibles. Una cosa es el contexto de una zona aislada, como una zona rural, donde el profesor vive en la zona y puede retomar la presencialidad. Otra cosa es la realidad que tenemos en Lima. Entonces, ahí hay situaciones y creo el Ministerio ha planteado también, pensando en esas situaciones, escenarios varios, distintos, donde al final los que tienen que tomar la decisión son los que están más cerca al territorio, al servicio, las UG, las direcciones regionales, con los colegios y las familias. Porque, ojo, acá hay que cuidar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y sus familias. Imagínense un colegio donde posiblemente todo está en un contexto aislado, una zona rural, pero el profesor es un profesor adulto mayor. Entonces hay que tomar en cuenta también esa situación. Entonces son situaciones en las que hay que hacer respuestas ad hoc. Pero por ejemplo, hablando de Lima y también de algunas otras provincias, hay colegios emblemáticos, amplios, grandes, y uno dice, ¿por qué no se pueden empezar las clases presenciales ahí cumpliendo los protocolos, lógicamente? Eso hay que ir evaluando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay en el caso de Lima, otras ciudades, hay el desplazamiento de los estudiantes. Entonces, que los estudiantes que estudian, por ejemplo, en el Alfonso Ugarte, no viven alrededor del Alfonso Ugarte, viven en Huaycán, viven en Villa María del Triunfo. Entonces, generar ese desplazamiento es también exponerlos a un contagio a ellos, a sus familias, a los profesores. Entonces, hay que ir con mucho tino. Efectivamente, este primer semestre, además, bueno, con la mala noticia que tenemos de la vacuna, que todavía es algo que va a demorar en llegar, tenemos que tener todos los cuidados. Y creo que, claro, también hay que reconocer que todo eso nos pasa una factura. Desde el año pasado, 2020, yo venía pensando ahora para la entrevista a los niños más pequeños. Imagínense los niños que entraban a primer grado. Ahora entran a segundo grado, van a tener una semipresencialidad cuando la educación básica, efectivamente la educación virtual bienvenida y qué bueno que creo que de las cosas positivas es que va a complementar la educación. Pero la educación bienvenida en el tema de que se complemente. Que se complemente. Porque hemos aprendido en este año que solo la virtualidad no puede acarrear problemas mentales. Exactamente, no funciona. Por eso digo, bienvenido que haya entrado al sistema para quedarse y acompañar. Pero la educación básica es eminentemente presencial. ¿Por qué? Imagínense, pues, la educación no es exponernos ante un equipo tecnológico, es el intercambio, es el contacto, es la interacción, tiene que ver con el tema emocional, ¿no? Las relaciones sociales, cómo yo aprendo a convivir, a ser empático si no veo a mis compañeros, si no estoy en un contexto de convivencia, ¿no? Entonces, sí es importante el retorno a la presencialidad, por supuesto eso, pero el primer punto es que tenemos que cuidar la vida. Sí, cierto. Estamos en un contexto de esa naturaleza. Entonces, sí hay que pensar en los años que vienen y desde este año 2021 en estrategias de nivelación, en estrategias complementarias. Me parece que el señor Cuenca habló de que de repente habían clases, para repotenciar a los chicos por lo que perdieron el año pasado desde enero, pero ya no escuché más de eso. Van a haber estrategias, pero yo ahí le agregaría un tema más.
y es lo que estamos viendo ahora conversando con las familias, ¿no? Es que efectivamente la escuela va a cumplir un rol, pero tenemos que, y es parte del plan de gobierno también de las estrategias que estamos planteando, tiene que entrar una estrategia comunitaria. ¿A qué me refiero? Las familias, muchas de ellas están, la gran mayoría, buscándose las formas de ganarse la vida, porque lo que ha sido muy golpeado ha sido la economía de las familias, la pérdida de empleo. Entonces, no hay apoyo en casa para los niños, especialmente para los más pequeños. Entonces, sí necesitamos una estrategia desde el Estado con promotores educativos comunitarios, que en los barrios, con los aislamientos necesarios y demás, acompañen a esos niños. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo imagínense en el mejor de los casos, porque otro tema es la conectividad, que luego lo voy a comentar, pero en el mejor de los casos tengo mi equipo y tengo mi conectividad, pero no tengo un adulto que me acompañe. Entonces sí necesitamos, y el profesor está haciendo su clase con los otros estudiantes de manera virtual, entonces sí necesitamos en las zonas de mayor pobreza, las zonas más vulnerables del país, tener estos agentes comunitarios que pueden ser muy bien los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de la misma comunidad podrían en los locales comunales, en los locales de las iglesias, hacer ese acompañamiento? Pero lo que hay que asegurar no solo es que permanezcan en la escuela, es decir, que no se vayan, sino que se aseguren los aprendizajes básicos. Desde las estrategias del ministerio, que ya las han planteado, pero yo ahí le sumaría un apoyo comunitario. Porque si no, los niños, si no hay apoyo en casa o no hay apoyo en el barrio, están sueltos y no podemos avanzar así. Y a propósito de lo que dijo sobre el desplazamiento de los chicos cuando tengan que ir a las clases presenciales, eventualmente, de repente estoy hablando piedras, ¿no podría hacerse que los chicos, frente a este contexto que vivimos, estudien, eventualmente digo, en colegios cercanos a sus casas? Eso sería lo ideal. Por eso digo que hay que, si bien están matriculados en otros sitios, hay que ver estrategias comunitarias para asegurar que haya una contención, ¿no? Es como cuando reducimos en algunos puntos la desnutrición infantil. ¿Cómo se hizo? Visitas domiciliarias, recordándole a las mamás cómo había que hacer la alimentación, las vacunas y todo el cuidado a los menores. Y lo mismo tenemos que hacer porque estamos en una situación de emergencia. Eso es algo que a veces nos olvidamos y hay que recordar que la pandemia no se ha ido. No tenemos todavía certezas ni respuestas. Estamos entrando a una segunda ola. Algunos dicen que no, pero bueno, ahí están los datos que crecen a nivel de contagios y de personas que están en los cuidados intensivos. Pero entre tanto tenemos que ir viendo, así como la salud está en emergencia, la educación también está en emergencia. Porque imaginémonos, vuelvo a los niños de primer, segundo grado, ¿y por qué lo menciono? Porque es donde es el ingreso a la escolaridad, donde aprendemos a leer, a comprender lo que leemos, qué es lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida como personas, ciudadanos, como profesionales, nos marca. Entonces, ¿qué va a pasar en estos 2 años? Esas familias que no han podido acompañar, esos niños que no han tenido acceso, y lamentablemente, si bien en la zona rural está el paquete de las tablets, en la zona urbana no ha llegado. Y eso es algo, por ejemplo, que lo tenemos contemplado en el plan de gobierno. Usted fue ministra de Educación en el gobierno del señor Vizcarra. Así es. Y con el señor Vizcarra se fracasó en el tema de las laptops por los contratos, empresas que le sacaron la vuelta al Estado. Al final el gobierno desechó estas, después hubo, digamos, otro concurso. Al final, ¿las tabletas llegaron o no llegaron a los chicos? Bueno, yo estuve hasta febrero, antes de iniciar la pandemia. Esta es una estrategia que entró y bien. O sea, yo creo que fue una respuesta oportuna. Lamentablemente los temas administrativos, que es una reforma que hay que hacer en el Estado, a veces ya no es un tema de si hay o no hay plata. En el Estado es la burocracia que tenemos y que hay que hacer una simplificación seria administrativa y eliminación de cantidad de trámites y trabajar, de hecho, viendo que haya transparencia, hacerle frente a la corrupción, pero no podemos ser ineficientes. Y lamentablemente no es un tema solo del Ministerio de Educación. Si uno mira las obras, por eso es que al final uno termina aplaudiendo las estrategias tipo gobierno a gobierno, ¿no? Porque claro, tú haces un convenio con un gobierno, le das el dinero. No es que de gratis lo hagan, uno paga, uno paga un monto adicional y contra eso se ejecutan las obras de manera rápida. Eso, que es una estrategia al final que estamos usando en los últimos años, no debería ser. El Estado tendría que tener la capacidad en sí mismo, sino ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que la corrupción, digamos, nos ha ganado. Exactamente, pero hay que hacerle frente, a encontrar mecanismos desde la Contraloría, desde las propias instituciones, desde la transparencia, para que la corrupción no nos gane, más ahora que estamos en un contexto, como digo, de emergencia de la educación, donde podemos perder capacidades de varias generaciones. Oye, el tema de las tablets, entonces, ¿llegó o no llegó? ¿Llegó una porción? Está llegando una porción, he escuchado al ministro decir que está llegando por partes, pero como digo,
va a la zona rural y está muy bien, más de 1 millón de tablets para la zona rural. Y la zona urbana, claro, uno va a los barrios de Lima, uno puede decir, claro, acá hay conectividad, pero no hay recursos para pagar el plan de datos. No hay una tablet. Si yo tengo en casa 3 niños, podré tener un celular, pero no tengo 3. ¿Qué perfil le ve al ministro Cuenca? Él es un ministro técnico, conoce del tema, es un ministro con mucha empatía, con mucha cercanía al sector. Yo creo que también, la verdad, comentábamos en las previas, está haciendo todos los esfuerzos, pero venimos de una crisis muy grande en la educación. 8 ministros en un periodo de gobierno. Dígame, como yo siempre le comento a los directores, ¿qué pasaría si en un colegio tenemos 8 directores en 5 años? Es poco gobernable el sector. Entonces, creo que todos los ministros que hemos entrado, hemos sido ministros que hemos tratado de avanzar en medio de una crisis política. Una crisis política que empezó en el 2016, me parece. ¿No? Así es, comenzó, bueno, al inicio de este gobierno, ¿no? Y es por eso también mi decisión de entrar en política, porque la verdad, lo que hemos tenido es un Congreso absolutamente obstruccionista. Un gobierno con 3 presidentes. Un gobierno con 3 presidentes, no se dejaba avanzar. Ahora tenemos un Congreso populista que ofrece lo que todo el mundo le pide. Y ahora este gobierno es el gobierno del Partido Morado, por lo menos así lo leo en las redes. Bueno, así lo quieren plantear, pero nosotros no hemos ganado ninguna elección. Nosotros más bien lo que hemos hecho en un contexto de crisis, y recordarán que el Partido Morado no votó a favor de la vacancia, fue el único partido en bloque que dijo que se quede el presidente Vizcarra, que lo investiguen. Claro, que culmine su mandato y ahí que responda a la justicia. Que siga gobernando en medio de una pandemia. Imagínense, ¿a quién se le ocurre generar esta crisis? Claro, la respuesta nuestra ha sido... se generó, recordarán, para la mesa directiva, se eligió entre los congresistas que habían votado en contra de la vacancia, y ahí definitivamente hubo un rol protagónico del Partido Morado. El actual presidente Sagasti era parte de nuestra fórmula presidencial, ha tenido que renunciar. O sea, hemos ido desprendiéndonos a raíz de una decisión que no fue nuestra, ¿no? Y ahora, claro, los partidos tratan de decir, este es el gobierno del Partido Morado, luego que han generado una crisis tremenda al país, y que más bien ahorita el presidente Francisco Sagasti está tratando ahí de hacer creo que el mejor esfuerzo. No es fácil, porque tampoco tenemos un Congreso que ayude, y estamos en medio de una campaña electoral, ¿no? Y claro, nosotros como partido no somos gobierno, tenemos un miembro del partido dando la cara en este momento. Muy bien, Flor, nos queda 1 minuto y yo quería aprovecharlo para que usted nos diga qué propuesta tiene de llegar al Parlamento Nacional. Yo quisiera señalar 4 propuestas. Una es el cuidado de la primera infancia. Vamos a plantear la creación de más cunas públicas, que hay ahorita, pero hay en un número pequeño. ¿Para qué? Para que las familias dejen a sus niños con tranquilidad, y cunas de jornada completa. Es decir, que los puedan dejar temprano, donde pueda haber alimentación, salud y cuidado, porque necesitan salir a trabajar las familias. 2, el tema de la secundaria técnica. Este año han salido casi 500.000 de estudiantes de la secundaria. De ese 500.000, de cada 10, solo 3 va a la educación superior. Y con este contexto está peor. Entonces necesitamos que los chicos entre 4º y 5º año de secundaria salgan con un oficio. No quiere decir que se van a quedar ahí, pero ya salen con una herramienta para enfrentar el mundo del trabajo. Antes había. Claro. Acá no se trata tampoco de inventar la pólvora, sino recoger lo bueno que se ha hecho. Segundo, entonces, secundaria técnica. Y lo otro que vamos a impulsar con mucha fuerza es la educación tecnológica. Nuestros institutos técnicos tecnológicos es una reforma que tiene su ley, pero no ha tenido el impulso de la reforma universitaria. Por supuesto, la reforma universitaria va a seguir para adelante. Entonces, primera infancia, secundaria técnica, educación tecnológica, reingeniería del Ministerio de Educación y del sector educación. Correcto. Para evitar la corrupción, para mejorar su eficiencia y los temas que necesitamos para una mejor gestión. ¿Ayuda o no ese 6% del presupuesto nacional? Y por supuesto, tenemos que incrementar el presupuesto. El monto siempre es discutible, pero ¿cuál es el asunto? El asunto suena bien, 6%, es de dónde vamos a sacar. Y una propuesta que estamos llevando ahí, sí, propuesta como al Congreso, que es una propuesta de campaña, y lo vamos a hacer, nosotros tenemos exoneración de las universidades privadas, no pagan impuestos. Sí. Eso tiene que cambiar. Necesitamos que paguen impuestos, y tiene que cambiar, ¿para qué? Para financiar lo que estamos diciendo, las cunas, para financiar la educación técnica, para financiar las tablets de las zonas como Lima y las zonas urbanas. Plata como cancha. Exactamente. Y claro, muy bien, votan a favor del 6%, pero ¿por qué no hacen un cambio a nivel legislativo para que se pueda
en realidad tienen ya bastantes años, más de 2 décadas, con exoneración de impuestos las universidades privadas. Entonces necesitamos hacer ese cambio a nivel de la Constitución y de las normas. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ha sido Flor Pablo Medina, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Morado, candidata al Parlamento también con el número 3. Vamos a la pausa de inmediato.